Se les conoce como mormones a las personas creyentes y practicantes de la fe de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esta religión, con 16 millones de seguidores en todo el mundo, está estrechamente ligada con el cristianismo, ya que todas sus creencias están basadas en el Antiguo y el Nuevo Testamento y en la salvación por medio de la expiación de Jesucristo, además de su segunda venida. Pero ¿cuál es la historia de los mormones? ¿Qué creen exactamente y cuáles son sus errores doctrinales? En 1820, Joseph Smith, el fundador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, aseguró que Dios había contactado con él para mostrarle que todos los credos de las iglesias existentes eran falsos. Años después, un ángel llamado Moroni le reveló que había sido seleccionado para traducir el Libro del Mormón, un texto sagrado que se escribió alrededor del siglo IV y que, según los mormones, contiene supuestos escritos de Jesucristo y algunos profetas antiguos que vivieron en el continente americano desde el año 2200 a.C. Además de la Biblia cristiana, tienen 3 libros más en los que se basan sus creencias: el Libro del Mormón, Doctrina y Convenios y la Perla del Gran Precio. También consideran que el Jardín del Edén, donde vivían Adán y Eva, está ubicado en el condado de Jackson, Missouri, y que hay 3 niveles de cielo: celestial, terrestre y telestial. No conocen el concepto cristiano de la Trinidad. Creen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 dioses separados. A continuación vamos a ver las principales creencias de los mormones y sus errores doctrinales. A Joseph Smith se le preguntó cuáles eran las creencias básicas de la Iglesia y él resumió las enseñanzas y creencias de la Iglesia en 13 puntos básicos conocidos como los artículos de fe de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Nosotros creemos en Dios el Eterno Padre y en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. Aunque pueda parecer un buen punto de partida, los mormones no creen en la Trinidad, Dios es uno en 3 personas, sino que creen que hay 3 dioses separados en el Padre, el Hijo y el Espíritu. Esta doctrina no está en la Biblia, que dice: «Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es». Deuteronomio 6, 4. Creemos que los hombres serán castigados por sus propios pecados y no por la transgresión de Adán. La Biblia afirma lo contrario. Observa lo que dice Pablo en Romanos: «Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos». Romanos 5:19. Creemos que por la expiación de Cristo todo el género humano puede salvarse mediante la obediencia a las leyes y las ordenanzas del Evangelio. Aunque los mormones creen que la muerte de Jesús salvará literalmente a toda la humanidad, la realidad es que millones de personas mueren cada día sin Cristo, por lo que van en camino al infierno y a una eternidad sin Dios. La Biblia enseña que Jesús murió por aquellos que iban a creer en Él, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Romanos 8:30. Otro punto muy interesante es el punto número 8. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde esté traducida correctamente. También creemos que el Libro del Mormón es la palabra de Dios. Ellos dicen que el Libro del Mormón es la palabra de Dios, pero Dios terminó la revelación en Apocalipsis. El Libro de Mormón enseña cosas que son claramente contrarias a lo que la Biblia enseña, como por ejemplo la salvación por las obras. Pablo dice claramente: «Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema». Como os hemos dicho antes, también repito ahora: si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Gálatas 1, versículos 8 y 9. En el principio del vídeo te explicamos que José Smith recibió la supuesta revelación de Dios mediante un ángel que se le apareció del cielo. La Biblia dice que Satanás también se viste como ángel de luz, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Segunda de Corintios capítulo 11 y versículos 13 al 15. Lo que recibió José Smith no es una revelación de Dios, sino del mismo diablo,
Ahora observa el punto 10. Creemos en la congregación literal del pueblo de Israel y en la restauración de las 10 tribus, que Sion, la nueva Jerusalén, será edificada sobre el continente americano, que Cristo reinará personalmente sobre la tierra y que la tierra será renovada y recibirá su gloria paradisíaca. Ellos dicen que la nueva Israel será edificada sobre el continente americano. Además creen que el nombre de Sion se refiere a la nueva Jerusalén y no al monte que hay en el propio Jerusalén. Israel y el monte Sion siempre han estado en la misma localización geográfica y esto no va a cambiar. Los mormones creen que el jardín del Edén estaba en América. Veamos qué dice la Biblia acerca de ello. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y del Edén salía un río para regar el huerto, y de allí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. El nombre del primero es Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno. Allí hay bedelio y ónice. Y el nombre del segundo río es Guión. Este es el que rodea la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Tigris. Este es el que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Génesis capítulo 2, versículos 8 al 14. Vemos en el mapa que la localización de los ríos Tigris y Éufrates está en Medio Oriente y no en Norteamérica como sostienen los mormones. En su segunda venida, Cristo pondrá sus pies en el monte de los Olivos, que se dividirá en 2 para formar un valle. Las tierras al sur de Jerusalén se volverán una llanura y la propia Jerusalén será enaltecida. Sus pies se posarán en aquel día en el monte de los Olivos, que está enfrente a Jerusalén, al oriente, y el monte de los Olivos se hendirá por en medio, de oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Zacarías 14:4. Jerusalén se convertirá entonces en la capital del mundo, donde Cristo reinará sobre toda la tierra. Y sucederá en los últimos días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Se elevará sobre las colinas y afluirán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid, y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos y nosotros andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre muchos pueblos y enjuiciará a las naciones poderosas y lejanas. Entonces forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Miqueas 4, 1 al 3. En definitiva, aunque los mormones pueden parecer cristianos, realmente no lo son. Ellos siguen otro evangelio que es contrario a lo que la Biblia manda. ¿Y tú, conoces algún mormón? Si es así, predícale el evangelio. Pablo dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo vídeo. Dale me gusta si ha sido de bendición para ti y comparte este vídeo con tus amigos. Nos vemos en el próximo vídeo.